Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocionar la comunidad contigo. Hoy es jueves 8 de julio. Antes de comenzar, quisiera que inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor y Padre, Dios nuestro, Dios de toda consolación, queremos esta mañana agradecerte por tu amor, tu bondad en nuestras vidas. Señor, queremos dejar este tiempo en tus manos para que nos enseñes, para que nos guíes, para que nos dirijas, Señor. Gracias por permitir que estar juntos, Señor, para poder abrir tu palabra y meditar en ella. Gracias, Señor, eres tan bueno, reconocemos eso. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, me alegro que estén conmigo una vez más para poder seguir nuestro estudio en el libro de Malaquías. Es un libro sumamente interesante. Y la anterior semana vimos que el Señor dijo, yo Jehová no cambio. Los israelitas llegaron a la conclusión que Dios no amaba a su pueblo porque ellos estaban siendo afligidos. Los israelitas pensaban que Dios era injusto con todo lo que Israel estaba pasando. Inexplicablemente se les había olvidado que Dios siempre les había protegido. Se les había olvidado que Él siempre estuvo con ellos en cada guerra, en cada batalla, en los peligros que atravesaban. Y constantemente el Señor los había protegido. Él los había salvado. Si no hubiese sido por la mano de Dios, si no hubiese sido por el poder de Dios, por ese Dios que no cambia, el pueblo de Israel no existiría. Hubiese sido destruido por completo. Hermanos, el Señor honra sus promesas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo hará. Si Él habló, lo ejecutará. Dios no cambia. Su naturaleza, sus promesas, sus planes son inmutables. Además, el Señor les dijo, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Yo me volveré a vosotros. Con estas palabras, Dios hace una invitación a su pueblo para que regresen. Su llamado era para restablecer la comunión que se había perdido. Y los versos que vamos a leer hoy, los versos en los cuales vamos a meditar hoy, están en Malaquías capítulo 3, versos 8 hasta el 12. La palabra de Dios dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las puertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no los destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En este texto, Dios continúa con la discusión, con ese diálogo con la gente del tiempo de Malaquías. El Señor, por medio del profeta, ya los había acusado de profanar el altar con sacrificios inaceptables. Los había acusado de casarse con mujeres idólatras, de dudar de la santidad de Dios, de lo justo que Él es, y de alejarse completamente de sus mandamientos. Ahora, en estos versos podemos ver varios elementos. Quisiera que consideremos 3 de estos elementos en el contexto de los versos que vamos a meditar. En primer lugar, existe una acusación. Les dice, vosotros me habéis robado, la nación toda.
también vemos un mandato, una orden que es dada. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y el tercer elemento es que hay promesas hechas. Dios dice, probadme ahora en esto. Desamaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y saben, en primer lugar vemos que Dios, a través de Malaquías, hace una acusación muy, muy fuerte. Y Él quiere que el pueblo reaccione. Y para que reaccione, les hace una pregunta. ¿Zobará el hombre a Dios? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Zobará el hombre a Dios? El pueblo, una vez más, finge inocencia, finge ingenuidad y aparentan que no saben nada. Esta es una pregunta que busca que el pueblo reflexione. Es una pregunta que busca que el pueblo reconozca que ellos le han estado robando a Dios. Claro, sin duda, vemos que estas personas eran pervertidas, eran perversas, egoístas, ingratas. Pero lo triste de toda esta realidad que nos muestran estos versos es que ellos responden, ellos contestan con una pregunta para negar su culpabilidad. Ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? La respuesta contundente a esa respuesta es, en diezmos y ofrendas. En eso me han robado. Y ahora vemos que Dios responde, es cierto. Sin embargo, debemos meditar en algo importante antes de considerar su respuesta. Israel era un pueblo que no podía darse cuenta, no podía ver cuán lejos estaba de Dios, no podían reconocer su pecado, sus mentes estaban entenebrecidas, estaban cegadas. ¿Sí? Comenzaron menospreciando el nombre del Señor. Ellos despreciaron el altar, despreciaron su mesa y aún despreciaron su justicia. Ellos dudaban en sus corazones, afirmaban que no valía servir a Dios, ¿sí? Que no era importante obedecer a ese Dios, porque Él se complacía con los malvados. Ahora, si meditamos bien en esto, era normal que en sus vidas, ¿no? Que esas vidas que estaban alejadas de Dios no dieran fruto. Es decir, ellos no honraban a Dios con sus labios. Realmente ellos habían dejado de honrar a Dios en sus corazones y necesitaban regresar a Él. El pueblo le estaba robando la gloria y la honra a Dios. Ahora imagínense, si eso era en el ámbito espiritual, ¿no? Eso también se podía ver, se podía evidenciar en lo material. Era muy natural que no dieran del fruto de sus esfuerzos. Era natural que no den de sus recursos materiales. Era natural que no den de sus frutos de las cosechas. Pero no debemos olvidar una verdad muy importante, una verdad fundamental concerniente a Dios cuando hace esta acusación. Dios es dueño de todo. ¿Sí? Todo. Esta es la base y es el fundamento de la enseñanza. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Ageo también nos recuerda cuando Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y Santiago 1:17, toda buena dádiva de Dios y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios no necesita de las ofrendas y los diezmos de Israel, no las necesitaba. No necesita de que ellos le dieran para Dios enriquecerse, todo lo contrario. Cuando Él da un mandato, ese mandato de dar los diezmos y las ofrendas, era para su bien, porque Él así lo deseaba. Y esta enseñanza también es buena para nosotros, ¿sí?
Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros damos del fruto de nuestros trabajos, cuando nosotros le damos de las primicias de los frutos y los logros que tenemos, cuando le damos las primicias de nuestros logros y nuestras ofrendas para Dios y para su obra, ¿saben? Le estamos dando honra a Dios, le estamos dando gloria a Dios por su misericordia. Y estamos reconociendo que todo lo que tenemos, que todo lo que podemos alcanzar en este mundo es por la pura gracia de Dios, porque a Él le pertenece todo. Él es dueño de todo. Ahora, los israelitas se negaron a dar los diezmos, se negaron a dar esas ofrendas a Dios, y con esta actitud negaban darle honra, ¿sí? Él es un Dios glorioso, pero estos hombres no entendían. Así que esto produjo que el Señor los condenara por este pecado. E hizo una declaración como juez sobre el pueblo en Malaquías 3:9. Los sentenció. Les dijo: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y esta es la tercera maldición en estos 2 capítulos que hemos visto anteriormente. Dios declara al pueblo, en la época de Malaquías, que el diezmo y las ofrendas eran de Dios, le pertenecían a Él. Esto ya se podía ver antes de la ley de Moisés. Todo estaba destinado para la casa de Dios, todo estaba destinado para los oficios espirituales y sacerdotales de su casa. Pero en medio de todo esto, ¿no?, Malaquías transmitió un mandato positivo a los israelitas. Veamos ese mandato en el verso 10 de este capítulo 3. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes deberían de llevar sus diezmos y ofrendas? El mandato que Dios dio incluía a toda la nación. Todos deberían de responder a ese mandato. Además, este verso nos muestra, ¿no?, el lugar que Dios ha designado, el lugar donde deberían de llevarse esas ofrendas y diezmos. Y dice, deberían de llevarse al alfolí. Y saben, no existe duda de que esto es una referencia al templo, al centro donde los israelitas adoraban. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba bien instruido. Ellos sabían, ellos conocían en cuanto a lo que es concerniente a los diezmos. Por ejemplo, ¿no?, en Levítico Dios quiso que el diezmo fuera de los árboles, de la tierra y de las bestias. Él dijo: el diezmo de Jehová es, y es cosa conocida y dedicada a Jehová. En Proverbios 3:9, Él dijo: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos, los judíos sabían sobre estos asuntos, conocían sobre estos asuntos, ¿sí? Ellos sabían que todo lo que poseían era de Dios, era de Dios. La práctica de diezmar vino muchos antes del mandato. Abraham practicó el diezmar siglos antes de que la ley llegara, ¿sí? Pero el diezmo no era la única exigencia del Señor, ya que Él dijo también que le habían robado en sus ofrendas. Hermanos, el campo donde servimos nosotros es amplio. No solamente es lo financiero, incluye todas las fases de nuestra vida. Pero, ¿cuál era el propósito de llevar los diezmos y las ofrendas al alfolí? ¿Cuál era ese propósito? La respuesta es: para que haya alimento en mi casa. Ese es el propósito. Entonces, por estas palabras tenemos una idea de la naturaleza de los diezmos y ofrendas. No era tanto monetarias, sino eran alimenticias, granos, frutos, animales, los cuales servían para la alimentación de los sacerdotes y los levitas. Ahora,
Naturalmente, como ellos no podían contar con los diezmos y las ofrendas del pueblo, porque no estaban dando, estos mismos sacerdotes y los levitas habían abandonado el culto en el templo de Dios. Lo habían abandonado y fueron a trabajar al campo. Y al hacer esto, hermanos, habían dejado la casa de Dios sin el alimento espiritual. Es decir, ellos ya no se estaban dedicando a la enseñanza de la palabra de Dios. Ya no tenían ese trabajo, estaban trabajando en el campo. Y saben, el resultado fue que el pueblo se moría de hambre espiritual, así como ellos estaban muriendo de hambre físicamente. Hermanos, la verdad es que nosotros debemos honrar a Dios. Debemos darle nuestros diezmos, debemos darle nuestras ofrendas, debemos darle las primicias de nuestro trabajo, las primicias de nuestro esfuerzo. Y cuando nosotros diezmamos del fruto de nuestro trabajo, cuando nosotros sinceramente damos de las primicias de nuestros frutos y los logros, cuando nosotros le damos nuestras ofrendas a Dios para su obra, entonces le estamos dando la honra y la gloria por toda su misericordia. Estamos reconociendo que todo lo que tenemos, que todo lo que hemos alcanzado es por la pura gracia de Dios. Hermanos, tenemos la mayor bendición posible en nuestras vidas. Dios nos ha dado vida nueva, nos ha dado vida eterna. Él nos ha salvado, Él nos ha llamado, Él nos está cambiando, transformando, nos está llevando a ser en la imagen del Señor Jesucristo. Y si nosotros entendemos esto, vamos a dar. Pero el tiempo ha terminado. Y la próxima semana, hermanos, terminaremos el resto de los versículos. Y para terminar, vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, gracias por dejar tu palabra, Señor. No se trata tanto de dar económicamente, Señor. No se trata de dar los frutos, no se trata de dar las primicias, Señor, aunque es tu mandato. Se trata de ti, Señor. Se trata de quién eres, Señor. De cómo te conocemos, de cómo te amamos. Se trata de que nosotros te demos toda la honra, toda la gloria, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Se trata de ver nuestras vidas y los cambios que has hecho para nosotros, Señor. Y naturalmente nosotros vamos a dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos para que no falte alimento en tu casa. Señor, ayúdanos. Queremos hacerlo. Ayúdanos, Dios, porque tú eres el dueño del oro y la plata. Eres dueño de todo, de nuestras vidas, Señor. Queremos hacerlo. Rogamos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga. Y bueno, nos estamos encontrando la próxima semana para continuar con los versículos en Malaquías, en nuestros devocionales en Malaquías. Buenos días, hermanos.